cuando hicimos el cronograma, obviamente no teníamos idea que iban a agregarse algunos feriados, tampoco la clase o el día que reemplazamos con la visita de este chico que vive en China. Bueno, cuestiones que ustedes, el curso, digamos, de ustedes, los dos cursos del día viernes, son los más, digo esto en relación a que sé que hay chicos del 5D2 que también están en esta clase hoy, son los más complicados en relación al cronograma para cumplir y cerrar el año, ¿no? Considerando que siempre tomamos los últimos días o de mediados de octubre en adelante para la presentación de los trabajos. El viernes que viene, el viernes 30, yo había programado la última clase, dar las 2 unidades que restan. Hoy vamos a ver transporte y nos queda precio y medios de pagos, que incluso son temas que ustedes los deberían haber visto antes. Sé que eso es, pero bueno, es inmanejable. Lo deberían haber visto antes para el tema del proyecto, pero sinceramente les digo que es inmanejable la situación, el cronograma. Yo trato de ir acompañando con lo que tenemos que dar en teórico, lo que ustedes van desarrollando en el práctico, en el proyecto, pero la verdad que este año se desajustó todo y es complejo. Como les decía, yo había programado en la última clase el día 30, y me enteré esta semana el martes, que estuve en la universidad, que el viernes 30 es un día no laborable, y que la universidad ya ha comunicado que no va a dictarse clases. Después existe el viernes 7, que es ese feriado que surgió turístico de Nación, obviamente que tampoco podemos desoírlo, lo tengo que tomar. Así que bueno, sinceramente no sé en qué momento voy a terminar de darles esa unidad. A mí no me gusta grabar clases, que podría ser una opción, y pasárselas o pasarles el link, porque me parece que no es lo que nosotros tenemos pactado, si le quieren llamar de alguna forma con ustedes. Una cosa es haber decidido desde la cátedra un esquema híbrido para las clases en el transcurso del 2022, que ha sido una prueba a pedido anticipado de algunos alumnos que nos comprendíamos que la situación lo ameritaba, y bueno, era también parte un poco de algo nuevo, de ver cómo nos movíamos así, de hacer esta modalidad por varios de ustedes que, debido a la pandemia ya se habían ido a su lugar de origen y no iban a volver para la cursada de meses. Era como si se podía manejar a ver, considerar o darles una mano, o como le quieran llamar, proponiendo esta doble modalidad, estaba todo bien. Pero de ahí a grabar las clases y subírselas, la verdad que a mí no me hace ninguna gracia, no me gusta el sistema. Me tendré que adaptar si no queda otra, pero estoy tratando de ver cómo salimos de esta situación, porque esas 2 unidades ustedes las necesitan, no solamente para terminar el proyecto, que de última, no es que sería lo de menos, pero los asistimos a los grupos, a los distintos grupos, individualmente, y bueno, más o menos les ayudamos a terminar de armar el proyecto, sino que son temas que se toman después en los exámenes finales, entonces, bueno, los van a necesitar. Yo voy a seguir organizando o viendo cómo puedo manejarme con eso. Estén atentos a los comunicados que yo les puedo llegar a subir en el aula virtual, ¿sí? Porque ahí va a estar esa comunicación. Tampoco tengo en claro la cantidad de alumnos que van a recuperar el parcial. Entonces, en función de eso, podríamos utilizar el resto, la clase del día del recuperatorio. Nos queda para el cursado eso, y ver si Constanza, que finalmente se pueda reincorporar,
pueda tomar ella el examen recuperatorio. Pero bueno, les vuelvo a repetir, estoy en estos días viendo todo eso y se los voy a comunicar. Eso es por un lado. ¿Alguien tiene algo para consultar? Si no, empezamos con transporte. Opinar, consultar, preguntar, sí. Una pregunta, profe, buen día. Dime. ¿El tema de la exposición irían después de recuperar, de la semana recuperatoria, el tema de las exposiciones? Claro, la organización, Maxi, es de la siguiente forma. Yo debería terminar la parte teórica, hacer el recuperatorio. Terminar la parte teórica es terminar yo las 2 unidades que nos faltan, esas que te decía recién. Falta que Espequia dé la última clase de él, que es la de, que hace el cierre, que es la de Estados Unidos, que es la que le falta. El recuperatorio, sería el orden, y posteriormente iniciamos las exposiciones orales de los trabajos. Imagínate que estoy hablando en esas 4 instancias, necesito 4 viernes, y las exposiciones orales comienzan. Son 2 o 3 grupos por viernes. Nosotros después les pasamos el cronograma de esa exposición. Perfecto, profe. Bueno, nada, esa organización también de los grupos suele hacerla constante. Yo le voy a pedir que por favor les pase con tiempo para que ustedes puedan organizarse lo que quieran preparar para la presentación, bueno, que no sea de un momento para otro. Esperen que estoy leyendo un chat. Ahí te paso, no sé quién es, porque no alcanzo a leer el nombre. Que me pide el José. Ay, me estoy escuchando. José, ahí te lo digo. Está bien, no te hagas problema. A ver, espera. Es nelson.espequia. Después si querés te lo paso por mail. @gmail.com. Profe, aproximadamente las exposiciones serían las 2 últimas semanas de octubre y las 2 primeras de noviembre, más o menos. Ay, sí, más o menos. Sí, Ignacio, ese sería nelson.espequia@gmail.com. Bien. O sea, que no sé, o sea, no te lo puedo escribir porque no sé qué toqué y no me permite escribir. A mí no me permite escribir, tendré que cerrar el chat y volverlo a abrir. Ahí va, ahora sí. Pero bueno, ya está, ese es nelson.espequia. Serían... No, ustedes terminan las clases mediados de noviembre, si no me equivoco, ¿no? El 14 puede ser. ¿Tienen el calendario ahí? Lo deben tener más clara que yo. Por lo que yo sé, profe, la primera es el turno de examen la semana del 21, así que una semana antes, capaz el 14. 14. El 14 sería la finalización, entonces sí, hasta ese viernes deberíamos tener clases y hasta ese viernes quedarían incluidos las exposiciones. No tenemos muchos grupos acá en este curso. Son 13, me parece. No, 13 son... Ay, chicos, qué mal que estoy con la memoria. No, son menos, son 3 o 4. Por lo cual, con 2 viernes nos alcanzaría. Pero depende, obviamente va a depender de ustedes y el tiempo, ¿no? Miren que se tienen que ajustar exactamente el tiempo. Después se les va a pasar, cuando se les pase el cronograma de las presentaciones, del día que tiene que presentar cada grupo, se les van a dar las indicaciones. En esas indicaciones tengan presente fundamentalmente, más allá del trabajo
de la presentación en sí que ustedes quieran hacer, PowerPoint o el método que quieran utilizar para mostrar, que no sean, tengan, estas serían como tips que les digo, no, que no sea tan larga, ¿sí? Porque se la pasan tratando de, va a haber un administrador, y les sugiero que haya uno que pase todas las slides, que sepa en qué momento las tiene que pasar, porque si se empiezan a pasar entre todos, demoran ustedes un montón. Y el tiempo que ustedes tienen es súper ajustado. Son 40 minutos, o no, perdón, son 30 minutos por grupo para todo. Y el para todo es, tienen que hablar todos los integrantes del grupo, más allá de que nosotros ya vamos a tener la clasificación, o sea, la nota final por el grupo, se los va a calificar en ese momento individualmente, por lo que ustedes expresan en el momento en el cual tienen, son como 5 minutos, y a veces me quedo, eso es mucho, como si fueran los 5 minutos de fama de cada uno de ustedes. Bueno, eso es más o menos lo mismo. En 5 minutos nosotros tenemos que tratar de este lado, saber, conocer, darnos cuenta qué grado de conocimiento tienen, qué grado de dominio tienen respecto al proyecto que ustedes han hecho. Y se nota bastante la persona que o no sabe de lo que está hablando, o está hablando de memoria, o nada. Bueno, después se les hacen algunas preguntas. Las preguntas no son de evaluación, si no es que uno les va a preguntar teóricos ni nada de eso, simplemente las preguntas que se les puede hacer es respecto del trabajo, ¿sí? Que generen dudas, o que no sepamos, o que sorprenda, o que querramos una mayor información. Hay grupos, yo hablo de lo que yo voy corrigiendo en el año, de los que voy tutoreando, les voy diciendo en las devoluciones, tener en cuenta para el oral, son temas que por ahí me parecen, yo en la lectura que voy haciendo, en la corrección que voy haciendo, me parece interesante que lo destaquen porque hace a la presentación, ¿sí? Cuando son cosas como, a ver, como nuevas, o tienen comentarios que son muy atinados, o relaciones que van haciendo, que hacen muy completa la situación, que puede ser algo bastante sorprendente, porque el producto es nuevo, porque lo desconocemos, y porque tienen una conexión de temas que queda perfecto para mostrarlo, ¿sí? Entonces, por ahí son cosas que uno les va sugiriendo, que las hablen de esa forma, pero tienen solo 30 minutos todo el grupo para, ¿sí? O sea que se van a tener que dividir. Y les voy a decir algo, Espequia es sumamente riguroso con el tema del horario. Cuando arranca el primero a exponer, el curso hace correr un reloj, y a la 30 minutos les dice se acabó el tiempo, y se acabó. O sea, quedaron 1, 2 sin hablar, se acabó el tema, ¿eh? O sea, es complicado para los que no hablan, para los que no logran expresar parte o mostrar parte del trabajo que han realizado. Así que organícense muy bien con ese tema. Listo. Sí. Perdón, una preguntita con respecto a eso. Fuera de los comentarios que usted nos ha ido dejando ahí en las devoluciones de ítem, así como decía usted, ¿nos podría después decir cuáles son como los temas más importantes a destacar en general fuera, digamos, de cada grupo? Porque por ahí son muchos temas en los 3 trabajos prácticos, y como que capaz que haya algunos que no tiene tanto sentido exponerlos. Totalmente. O sería. Sí. Yo les voy cuando hagamos la última clase, les puedo pasar en qué temas sería conveniente. Lo que pasa es que a veces depende, Augusto, depende de cada desarrollo, de cada trabajo. Hay trabajos que, no sé, tienen un producto como muy innovador, o un producto que a lo mejor lo han visto, le han hecho ustedes un trabajo desde otra mirada. Eso es lo que yo a veces les voy diciendo, puntualmente en el trabajo de ustedes se les ha agregado eso,
han puesto foco desde otro lugar que nos parece, que a mí por lo menos me parece interesante. Entonces, esas cosas están buenas destacarlas porque son propias del grupo, ¿sí? Son miradas propias que aportan mucho, y uno tiene que respetar desde este lado. Nadie pretende que hagan un trabajo como nosotros quisiéramos, porque es un trabajo que nosotros guiamos y ustedes lo desarrollan, es de ustedes, y ustedes tienen que mostrar lo que ustedes han hecho. Yo les voy a pasar a todos, podemos hacer esto sí, esto no. Es verdad que hay temas, a ver, si les dicen, qué sé yo, no sé, por ejemplo, toda la parte de las disposiciones legales y todo eso que ustedes escribieron, que tenemos que ir a la aduana a inscribirnos como importador, exportador, que el formulario que el formulario... Eso es absolutamente innecesario que pierdan ni siquiera 5 segundos en mencionarlo, ¿tá? De toda esa parte de la entrega número 2, ¿qué es lo que yo debería rescatar? Y no siguiendo a lo mejor ni siquiera el orden del proyecto, sino, esa es otra cosa, ustedes tienen que hacer, el proyecto tiene un ordenamiento, ¿sí? Que a nosotros nos parece lógico, porque ustedes entran en la materia sin conocer, o sea, a ver, no es subestimarlos, digo, conocen muy, pero muy poco, la mayoría, no todos, la mayoría conocen muy poquito de lo que es la comercialización internacional, el comercio exterior o política internacional, ¿sí? Entonces, que es la primera parte. Entonces, vamos desde lo más general, bajando, hacia lo más particular en el tema del proyecto. Pero cuando ustedes hacen una exposición, esos órdenes pueden alterarse. Por supuesto que tiene que haber una introducción. Y esa introducción, fíjate que nosotros sugerimos que la empiecen con el producto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden empezar a hablar de contexto, pero si no nos dicen el producto, yo que no conozco los otros trabajos, yo conozco los 3, 4 que estoy guiando, el resto no los conozco, yo no sé de qué me están hablando. Y cuando ustedes lo primero que hacen es decir, nosotros trabajamos sobre tal empresa y tal producto, supónganse, y empiezan a hablarnos de ese análisis que hicieron para iniciar el trabajo, uno desde este lado ya está con la cabeza puesta más o menos en lo que te están diciendo en relación al producto, ¿sí? Si vos me estás hablando que es un producto, por ejemplo, netamente ecológico, yo ya sé que todo lo que vos me vayas hablando de análisis de contexto va a tener que ver con la parte medioambiental. Ahora, si yo no tengo idea de qué producto me estás hablando, me hablas de la parte ambiental, es como que no asocio, ¿sí? Y está bueno, por ejemplo, eso es un tip que siempre les damos, porque arrancan, y en algunos casos han hecho análisis de contexto muy buenos, y como viene muy bueno y sin saber de qué, Spekia los ha cortado en la mitad, y eso te descoloca después. Sabemos que ustedes se ponen nerviosos y que pierden el hilo, pero porque es normal, eso no es que les pase a ustedes, nos ha pasado, y a mí, que yo les digo que yo soy estudiante igual que ustedes en lo que estoy haciendo, y a mí también me pasa lo mismo. Uno está preparado para algo, lo practicaste, lo armaste, todo, y cuando te sacan así un poco del esquema, te quedas regulando y se ponen nerviosos y no le pasan bien, y queremos evitar que les pase eso. Y Spekia ha cortado grupos, de decir, a ver, si usted no me dice de qué se trata, me da lo mismo lo que me está hablando. Y es feo que te digan o que te pase eso. Por eso, esas sugerencias sí se las vamos a hacer, independientemente de que los grupos con los que yo voy trabajando, yo hago una reunión previa. Si ustedes van a recibir un mail, hacemos una reunión un par de días antes para que me cuenten, me manden las presentaciones, todo. Yo más o menos les sugiero que orden o qué hacer, en qué hacer foco, en qué pueden explayarse, en qué no vale la pena ni mencionarlo. ¿Está? Las cosas en las cuales ustedes no tengan, esa es otra, información de buena fuente y segura, ni se les ocurra mencionarla, porque no vaya a ser cosas que queden ahí pegados, como quien dice, y que se les pregunte algo en relación a eso, no saben de dónde, cómo salir de esa situación. Entonces, está mal que yo se lo diga, porque voy a estar parada del otro lado, pero
sean astutos para armar esa presentación, ¿sí? Vendan, porque es lo que tienen que hacer, es vender el proyecto, como si nosotros fuéramos, no sé, gerentes de una empresa y ustedes trabajan en esa empresa y nos tienen que vender su próximo ascenso. ¿Qué harían? Lo mejor, ¿tá? Tratar de convencernos que lo que ustedes están, el proyecto en el que ustedes trabajaron es lo mejor que ha podido pasar. Bueno, eso es lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos que tratar de comprar esa internacionalización de la forma en que sea posible. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a ver el tema de transporte, que es importante, la unidad de transporte, más allá de definiciones y de todo eso, entender, en realidad conocer cuál es el alcance que tiene el tema de la elección del transporte internacional y por qué termina siendo, a los fines de la competitividad de la empresa, uno de los temas más sensibles. Antes les quería comentar, rápidamente yo les iba a poner un avisito en Telegram, pero bueno, no me dio tiempo, que ya teníamos que empezar la reunión. No sé si están al tanto o no de una nueva resolución que salió esta mañana. Les digo porque pueden llegar a ser ustedes compradores de cosas en el exterior. Se modificó la resolución de Courier, ¿sí? Hubo una modificación y bajaron el importe de lo que se puede traer de afuera por el sistema de Courier, bajó a $1000 por envío. Así que era un datito para tirarles nada más, que esta mañana cuando leí el boletín me acordé de ustedes, y bueno, a lo mejor a algunos de todos ustedes les puede interesar el dato. Después yo les voy a pasar, bajé en PDF, se los subo a Telegram si a alguien le interesa la noticia o le impacta. Bueno, díganme si ven la presentación. Sí, profesor. ¿Listo? Bueno, perfecto. Gracias, Lucía. Bueno, vamos al tema de transporte internacional. Nosotros en comercio, cuando hacemos importaciones o exportaciones, en parte de comercio internacional, tenemos dos tipos de transporte. Tenemos el transporte que se le llama doméstico o transporte nacional, es el tramo que va a hacer la carga desde el lugar de origen o de salida de fábrica, me refiero, o de almacenes, de la parte de comercialización, hacia aduana. Ese transporte es el que le llamamos transporte nacional, transporte doméstico, transporte interno. Ese transporte no es que no sea importante, va a ser tan importante que va a ser parte del precio de FOB, que después vamos a ver la semana que viene o cuando lo veamos. Ese dato va a ser parte del método de costeo, ¿sí? Solo que hoy vamos a hablar del segundo transporte, que es el transporte internacional, que es el que va a hacer el tramo desde la aduana de salida, de origen, hacia el país de destino. ¿tá? Una vez que ingresa y hace aduana en el país de destino, todo tramo que se haga posterior para llegar internamente hacia el importador, hacia los almacenes del importador, vuelve a ser un transporte interno, ¿sí? En el otro país, pero es un transporte interno. Todo eso va a depender también, digamos, considerarlo o no en el precio, la parte del transporte en el mercado de destino, del Incoterm que se utilice. Pero lo que tienen que tener claro es que cuando hablamos de transporte internacional, hablamos desde la última aduana, desde el punto donde deja el país de origen, hacia el ingreso en el país de destino. La importancia del tema del transporte internacional. Más allá, como les decía recién, de ver o de elegir el método, el tipo de transporte, que dependerá de varias variables, no solamente de la parte, a ver, el costo puede influir un montón, pero también tiene que ver con el tipo de producto
que nosotros estamos comercializando, productos perecederos, tendrán que ir por aéreos porque no soportarían a lo mejor su vencimiento, un transit time realizado a través de un transporte marítimo, ¿no? Entonces tiene que ver la naturaleza de la carga, como le llamamos, el tipo de producto, tendrá que ver la elección del medio de transporte, también los costos asociados a esa elección, como pueden ser la parte de los embalajes, la infraestructura, el lugar de destino. Bueno, hay varios temas o factores que uno evalúa para hacer esa elección. Pero la importancia no está solamente en eso, sino en considerar que, por ejemplo, el tema del transporte es tan importante, pensémoslo desde este lugar. Nosotros, ¿qué buscamos en la comercialización internacional? Obviamente que buscamos competitividad. Nadie va a salir a mercados externos sin considerarse lo suficientemente competitivos para poder sostenerse en ese medio. Si no lo somos, vamos a volver. Y si vamos a volver, tenemos un trabajo que hemos realizado durante cierto tiempo que va a terminar siendo desechado, va a ser como inútil todo lo que hemos hecho. Y acuérdense, siempre atrás de esa situación hay una pérdida económica importante, porque todo tipo de internacionalización implica un proyecto y todo tipo de proyecto implica una inversión. Si nosotros podemos tener el mejor producto, buscamos esa competitividad, parte de esa competitividad es tener una buena, como quien dice, reputación para con ese cliente que nosotros estamos desarrollando, y la entrega en tiempo y forma influye un montón, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener, si nosotros cumplimos en esos plazos y en las condiciones de entrega, vamos a tener una muy buena opinión de nuestros clientes, hecho que va a repercutir en compras posteriores. Si nosotros entregáramos el producto, y todo esto que les digo tiene que ver con transporte, si nosotros entregáramos el producto en tiempo, pero destruido, no nos van a volver a comprar, así de simple. O no van a volver a comprar, pero nosotros vamos a tener que hacernos cargo de todo ese daño o esa mercadería dañada, dado dependiendo, por supuesto, Incoterms, contrato y todo ese tema, ¿no? Pero ese cumplimiento en tiempo y forma es lo que nos va a dar una opinión favorable de ese cliente que estamos tratando de fidelizar de última, y va a hacer a la competitividad de la empresa. Nada de todo eso sucede si nosotros no tenemos bien diseñado el tema de transporte, o mejor dicho, el tema logístico. Cuando yo hablo del tema logístico no me estoy refiriendo a la parte de transporte, eso está totalmente sabido ya por ustedes, que la logística va más allá del transporte, que la gente, o el grueso de la gente, o la mayoría confunde o utiliza ese término de manera indistinta cuando no lo debiera hacer, porque logística implica mucho más que el tema de transporte. Transporte es una parte importante de la logística, pero la logística incluye actividades, ¿sí?, que le van agregando valor y que tienen que ver, o que relacionan todo ese proceso de punta a punta. Y cuando hablamos de punta a punta, hablamos desde el suministro, por ejemplo, de materias primas, hasta la distribución del producto final, ¿tá? Entonces, dentro de toda esa cadena logística, el tema del transporte es importante. Constituye, como les dice ahí, el costo logístico más importante. Casi les diría que de la sumatoria de los costos logísticos, el transporte en sí, es de transporte internacional, se lleva, estadísticamente hablando, entre un tercio y 2/3 del total de los costos. Solo en la parte de transporte internacional. Cuando nos referimos a esto de la importancia, más allá del costo, también tenemos que tener en cuenta, más allá del transporte solo,
tenemos que tener en cuenta la distribución física internacional. El transporte es parte de esa distribución física internacional. Cuando hablamos de distribución física, es no solo conocer las cualidades o las condiciones del transporte para el cual nosotros vamos a tomar y vamos a contratar para el envío de nuestro producto, sino que tenemos que conocer perfectamente temas asociados al transporte. ¿Para qué? Para que esa cadena o ese envío no resulte con demoras, no solamente con demoras en cuanto a tiempos, sino que no resulte negativo en relación a los costos. Es decir, nosotros hacemos un análisis, cuando al momento de elegir el transporte, hacemos un análisis de costos. Por lo general, se utiliza una matriz que tiene que ver con esto de la distribución física internacional. Se va a utilizar una matriz. ¿Vieron la matriz comparativa que ustedes hicieron? Bueno, suele hacerse en algunos análisis una matriz muy similar con respecto a la elección del medio de transporte. ¿Qué es lo que nosotros utilizaríamos y pondríamos como variables en esa matriz? El paso a paso que incluyen los costos y tiempos. De esa forma uno puede realmente hacer un relevamiento completo, comparativo, para hacer la elección del medio de transporte. En esa matriz, esos conceptos que pondríamos como variables pueden ir, por ejemplo, desde... es como que va contando toda la parte, todos los steps logísticos, y tienen, así como ustedes habían hecho en la matriz la ponderación, bueno, no, en este caso de esa matriz de distribución física, uno va tomando en una columna los tiempos, y en otra columna va tomando los costos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Para qué se hace, o por qué se hace de esa forma? Porque los temas de los tiempos se van sumando. Hay transportes indudablemente más allá que nos imaginemos, que el avión, o el aéreo, como se le llama, tiene el tiempo más reducido, y que el marítimo va a tener el más largo, pero muchas veces depende, no solamente la cuestión de tiempo, sino que va a influir obviamente el costo y algunas actividades que están asociadas puntualmente, o que van a estar asociadas puntualmente a cada uno de los medios que nosotros vayamos a leer. Entonces, para diagramar esa distribución física internacional, independientemente que el método de sugerencia para la elección sea después volcarlo en una matriz, tenemos que tener en cuenta la infraestructura, ¿sí? La infraestructura existente, no solamente en el país de origen, porque también es necesario tenerla en cuenta, sino que es obviamente fundamental la distribución, la infraestructura en el país de destino. ¿A qué nos referimos con la infraestructura? Es conocer, por ejemplo, tener claro cuáles son los puertos o los aeropuertos cercanos al lugar donde yo tengo que hacer las entregas, o donde se encuentre mi importador. El importador no siempre va a estar cerca o en una zona portuaria, o en una ciudad portuaria. Nosotros estamos en Córdoba. Si nosotros tuviéramos que comprar algo en el exterior, ese importador tiene que diagramar esa distribución física, y el envío fuera un marítimo, él se va a dar cuenta en ese análisis que va a entrar en el puerto de Buenos Aires esa carga, pero hay que disponibilizarla después en Córdoba, y tenemos un tramo de 700 kilómetros, y hay que tener en cuenta cómo los va a hacer, y el cómo los va a hacer es por qué ruta van a ir, si se puede utilizar, por ejemplo, ferrocarril, o si se va a utilizar un medio terrestre, si hay peajes, no hay peajes, porque todo eso hace al sistema después de los costos lógicos, ¿no? Entonces, analizar bien la infraestructura
existente, puertos, aeropuertos, depósitos, que nosotros vayamos a estar necesitando ubicar para el planeamiento ese. Analizar después esas posibilidades. Esto va asociado obviamente a la combinación que se puede hacer de los transportes, como les decía recién, si combino marítimo con terrestre, marítimo con terrestre, marítimo con ferroviario. Si no combino, no existe el marítimo porque no tengo un puerto cerca, porque hay países que no tienen salida al mar, obviamente. Entonces tengo que, por ejemplo, si ver, en el caso de la Unión Europea, hay países que, podemos decir, no tienen salida al mar. Entonces hay que ver por qué puertos van a ingresar al continente, cómo hacen el traslado hacia el lugar de destino, ¿sí? Atravesando distintas fronteras. Todo tipo de combinación posible. Para hacer esas combinaciones, vuelvo a lo anterior, la infraestructura o conocer eso es fundamental. Yo les cuento que en Argentina, creo que esto yo no sé si ya se los he comentado anteriormente en alguna clase, nosotros tenemos 4, creo que son las más importantes líneas, hay varias, pero las más importantes de líneas de ferrocarril. Bueno, entre ellas no se pueden combinar, ¿sí? Porque tienen distinta trocha, distintos anchos, las trochas serían los anchos de las vías. Entonces, cualquiera que haga que esté haciendo algún informe, algún estudio para una distribución adentro de Argentina, considerando que puede venir esa carga, supónganse por el aeropuerto de Ezeiza, y después la quieran pasar a un ferrocarril, no son cualquiera las líneas que ven viniendo a Córdoba, por ejemplo, no es cualquiera de las líneas que viene a Córdoba. Si lo quisiéramos hacer, por ejemplo, desde el puerto, porque llega marítimo, la línea de ferrocarril que viene a Córdoba no tiene ingreso a ningún puerto, a ninguna de las terminales portuarias, ningún puerto. No, el puerto es uno solo, pero hay varias concesiones y varias terminales portuarias. En Buenos Aires, ninguna de las terminales, desde adentro de las terminales portuarias, en ninguna existe la línea que viene a Córdoba, por ejemplo, ¿sí? La línea de ferrocarril. Entonces, ante esa posibilidad de combinación de transporte, indefectiblemente tenemos que sumar un tercero, que sería el terrestre. De algún lado tengo que sacar, de algún lado tengo que poder llevar paquetes, bultos, pallets o lo que sea que vengan en los contenedores y subirlos a un camión y después poder llevarlos al transporte, al ferrocarril, bajarlos y cambiarlos de transporte. Entonces, es necesario saber esa disposición para poder hacer también las combinaciones pertinentes. Cada una de esas combinaciones que requieran actividades, como por ejemplo contratar un transporte, como les acabo de decir, simplemente para que haga 500 metros de un puerto hasta una estación de ferrocarril, porque nosotros no tenemos una buena red ferroviaria, por falta de inversiones, implica mayores costos. No solamente mayores costos, también van a implicar tiempos. Si no se hace en tiempo y forma, si no se diagrama, y no se considera en qué momento va a llegar, puede haber demoras, si va a salir de aduana la carga en tal o cual tiempo, o sea, no se trabajan 24 horas, entonces hay tiempo, las terminales portuarias cierran a las 6 de la tarde, máximo a las 7 te pueden sacar alguna que otra carga, si el transporte no está, no te lo esperan, va a quedar hasta el otro día, bueno, y así sucesivamente, o sea, todo se debe tener en cuenta. Y todas esas actividades son partes de un sistema integral de costos logísticos, que es lo que tenemos que tener en cuenta en esta distribución física internacional. ¿Dudas? ¿Preguntas? Eva.
No, Elección la elección del medio de transporte. A ver, yo para elegir el medio de transporte tengo que tener en cuenta, primero, la factibilidad logística, que tiene que ver con eso que yo les acabo de decir, cómo están dispuestos puertos, aeropuertos, terminales, depósitos, absolutamente todo, para saber si yo tengo, supónganse, que una carga perecedera, les quiero poner un ejemplo, yo tengo una carga perecedera, y el aeropuerto más cercano no es en el ámbito o en el radio de la ciudad donde se encuentra el importador de esa carga. Yo tengo que prever esa situación, porque ahí voy a tener un tiempo y un tramo en otro tipo de transporte, en otro medio de transporte, que me va a implicar un tiempo que el producto lo puede poner a riesgo, ¿sí? O sea, no es que lo va a poner a riesgo, porque la verdad que si no, no se podría comercializar, pero sí le acorta su vida después de su vida de exposición, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta esa factibilidad logística. Si puedo ingresar, no puedo ingresar, a dónde llega, porque, todo, absolutamente todo. El factor de estiva. Otra, tener en cuenta, sí, toda la relación que tenga que ver con volumen y peso. Si van a ser pallets, y si esos pallets se pueden estivar, cuántos, para saber la cantidad y para saber el tamaño. Por ejemplo, por lo general, bueno, pallets van en camiones, si yo tuviera que hacerlo en terrestre, ¿no? Para poder determinar el tipo de camión que necesitamos contratar o que vamos a necesitar utilizar. O si fuera en un marítimo, la cantidad o el tipo de contenedor, que ustedes saben que vienen contenedores de distintos tamaños, el tipo de contenedor que nosotros necesitamos. Independientemente del tamaño, los contenedores, por ejemplo, marítimos, hay algunos que son iguales en tamaño, pero tienen diferencias, difieren los modelos en las aperturas de las compuertas en la parte de atrás. Entonces, eso hace que, por ejemplo, determinada mercadería que está embalada no sé, o que tiene volumen, que tiene algún largo o ancho en particular, no pueda utilizarse un contenedor común y tenga que utilizarse ese otro modelo alternativo. Bueno, todas esas cosas se tienen que tener en cuenta. El tipo de mercadería, tengo que tener en cuenta el tiempo de tránsito también, no solamente porque sea mercadería perecedera. Uno pone ese ejemplo porque es obviamente el más lógico de todos, pero a veces depende de la urgencia que pueda tener el importador. Si el importador se está quedando sin, o por ejemplo nosotros le exportamos un insumo que es para su línea de producción, y nos dice, mira, es urgente porque nosotros si no tenemos ese insumo para tal día vamos a tener que parar la línea de producción, y bueno, yo no puedo ahorrarme absolutamente nada en ese sentido, vamos a tener que cumplir. Ahora, ese tiempo de tránsito no me va a determinar, esa situación puntual que yo les digo de esa entrega no me va a determinar únicamente el medio de transporte, si va a ser de uno u otro, sino que yo esa elección la voy a tener que considerar que siga un proceso, sumándole a su vez, o analizando también, involucrando, perdón, no me salen las palabras, involucrando en ese análisis algunas cuestiones que pueden ser. Por ejemplo, si yo lo mando por tal medio de transporte hasta que haga aduana, lo entreguen, llegue, si el aeropuerto está abierto, si el aeropuerto va a estar cerrado, ese tipo de cosas hacen también a la elección del medio de transporte. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan más claramente.
Si a mí me llamaran de Brasil y me dijeran Brasil, y nosotros desde Córdoba, me dijeran que yo les tengo que mandar a ellos una mercadería X, hoy es viernes, ¿no? Supónganse que me llamaron ayer y me dicen urgente, bueno, uno lo que piensa inmediatamente, y porque tiene que estar acá a más tardar el día lunes, lo que uno piensa inmediatamente es un aéreo. Bueno, tenemos que ver primero, nosotros acá en Córdoba no tenemos hoy funcionando al 100% el aeropuerto de Córdoba para cargas internacionales, como estaba funcionando antes de la pandemia. No tiene, a ver, no tengo explicación para darles el motivo por el cual viene así, pero no está el 40% de lo que estaba antes de la pandemia. No llegan todas las líneas que llegaban antes para que se podían enviar o recibir cargas, por lo tanto, una urgencia como esa a nosotros desde Córdoba nos implicaría sacar la carga hacia Buenos Aires, hacia Ezeiza, ingresarla en Ezeiza y que de Ezeiza vuele hacia Brasil, llegue a aduana y se le entreguen al importador. Bueno, yo les puedo asegurar que todo eso hoy lleva más tiempo que si yo cargo todo en un camión y saco un terrestre hacia Brasil. La aduana de Brasil, la aduana brasileña no es como la de Argentina, que nosotros pidiendo con tiempo una habilitación aduanera, que se le llama, que sería pedirles al servicio aduanero, cuando uno habla de habilitaciones que tienen que estar pedidas de forma informática, al administrador se paga para eso, se pagan horas extras del servicio, que son carísimas, pero bueno, podemos contar con esa posibilidad. Es como pedirle a la aduana, mira, trabaja una hora extra, quédate a trabajar en una hora extra, o necesito que trabajes el día sábado, nos autorizan. Todo eso, por supuesto, después son costos carísimos que hay que sumarlos en la parte, digamos, de este sistema integral, ¿no? De costos. Pero yo puedo tener esa posibilidad. Pero en la aduana de Brasil no trabajo los fines de semana. Entonces yo puedo inventar desde el día jueves cualquier tipo de apuro, contratar, mandar rapidísimo al aeropuerto de Córdoba que salga en un avión hasta Ezeiza, que tiene que salirlo primero. No están todos, les vuelvo a repetir, no están todos los vuelos, ni siquiera no los internacionales, tampoco han vuelto todos los nacionales, ¿no? Con carga. Tenemos que mandar entonces un terrestre, tiene que entrar al aeropuerto, tiene que hacer aduana y tenemos que coincidir que existe el lugar y en alguno de los vuelos que llevan cargas a Brasil y que vayan al aeropuerto que yo tengo que llevarlo, o sea, medianamente cerca de donde yo lo tengo que, en mi punto de entrega. Todo eso probablemente me lleve más tiempo y considerando que la aduana de Brasil no trabaja los fines de semana, esa carga recién va a estar disponible lunes, martes, con muchísima suerte en Brasil. Tal vez sea más conveniente un envío terrestre. Con la salvedad que si fuera un fin de semana largo, nosotros tenemos condicionado la circulación de transporte en las rutas nacionales, de transportes de carga los fines de semana largos, por una cuestión de seguridad y para evitar los accidentes y todo eso, no sé si ustedes lo sabían, pero hay una norma que a partir de los viernes, por el fin de semana largo, viernes a las 6 de la tarde, no pueden circular más transporte de carga. Por no es por periodos de tiempo se hace eso. Entonces, si la policía caminera los llega a encontrar en cualquier ruta nacional, no estoy hablando de la caminera de Córdoba, estoy hablando en líneas generales a nivel país, porque es una norma, una ley nacional, no los va a dejar avanzar a ese transporte, le va a decir que tiene que quedarse a la vera de la ruta, a lo sumo lo pueden llegar a acompañar a una estación que esté lo más próxima posible, pero no va a poder continuar. Entonces eso también
hay que tener en cuenta para cuando vemos el tema o analizamos el tiempo de tránsito en esto del medio de transporte. Bueno, la previsibilidad, la confianza y el riesgo. Analizar los costos, y los costos no es solamente el valor del flete, sino que tiene que ver con todos los costos que se incluyen en los movimientos del transporte, cargas, descargas, o sea, ese manipuleo que hace, o la gente que vos necesitas para que cargue y descargue pallets que llevan la mulita, alquilarla si no existe, no la tienen, alquilar esas, bueno, mulitas, no me sale otro nombre. Si nosotros estamos consolidando, por ejemplo, nosotros vamos a consolidar ese contenedor, que sería llenar el contenedor en la planta, en la fábrica o en el almacén de distribución, ese contenedor después tiene que ser subido a un medio de transporte, entonces también tenemos que tener una grúa para poder cargarlo. Todos esos costos están asociados a eso, la mano de obra de la gente que yo tengo que contratar extra para hacer ese trabajo, si tuviera que alquilar un depósito por horas o bien ingresar a un depósito, también tengo que sumar ese costo. Los ingresos a cada ASA, que sería toda la parte aeroportuaria y de aeropuertos, y después el ingreso a las terminales portuarias, tienen costo. El ingreso únicamente tiene costo. Después nos van a sumar almacén, o sea, estadías, si nos excedemos de un plazo X que nos determinan entre el forwarder, la naviera y la terminal. Si nosotros, tenemos que, supónganse que vamos a trabajar, miren todo los costos que uno tiene asociado, que no se imagine y cree que cuando habla de transporte internacional hablas del valor del flete. Si yo tengo que, supónganse, a mí me viene siempre muy claro el ejemplo, porque es el que lleva mucha más, involucra muchas más actividades, el transporte marítimo, ¿no? Involucra más actividades porque nosotros estamos en Córdoba. Si yo tuviera que hacer un envío marítimo y estoy evaluando todo esto en relación a los costos, si indefectiblemente tengo que mandar una carga marítima, no voy a evaluar nada de todo esto, simplemente voy a agarrar una calculadora y voy a empezar a sumar. Pero si yo tuviera que evaluar, porque tengo la posibilidad, supónganse que va a una carga que va a Brasil, yo la puedo enviar por todos los medios posibles, menos el ferrocarril, porque no coincidimos Brasil y Argentina, el tema de las trochas. Cualquiera de los otros medios yo puedo mandarlo aéreo, puedo mandarlo terrestre, dependiendo de que sea un volumen viable para mandarlo aéreo, ¿no? Inclusive puedo mandarlo marítimo hasta Brasil. Entonces, en esta evaluación, nosotros tenemos que considerar que necesitamos un contenedor vacío para hacer las cargas. Ese contenedor vacío hay que mandarlo a buscar a un depósito. Cuando yo voy a mandar a buscar a un contenedor vacío para que lo traiga para consolidar, ese contenedor, esa búsqueda, digamos, ese ir a buscar ese contenedor tiene un costo. Tengo que mandar un transporte, pagar, si el contenedor me lo van a dar desde la terminal donde después lo voy a entregar lleno, no tiene ningún costo, pero si yo lo voy a buscar a otro depósito y me lo llevo, no es mío el contenedor, obviamente es de la naviera con la que yo estoy enviando esta carga, puede llegar a tener algún costo, pero sí o sí voy a tener costo de transporte de Buenos Aires a Córdoba para traer ese contenedor. Y ese transporte puede llegar a quedar acá en Córdoba, o bien si es de origen en Buenos Aires la empresa, me va a dejar el contenedor y se va a ir. Y yo ahí tengo un tramo de ida y de vuelta, o sea, vuelta completa, como quien le llama, así se le dice en la cotización, del transporte terrestre. O sea, empiezo a sumar y a sumar. Tengo que tener en cuenta todo eso para determinar esa elección. Y por último, tener en cuenta también el tema de factores no económicos. ¿Qué serían esos factores no económicos?
políticas sobre el transporte, decisiones sobre el transporte, o situaciones o factores que se estén dando que no son controlables por la empresa, pero que es necesario que la empresa los tenga en cuenta. Por ejemplo, hace muchos años, porque ahora hace mucho que no pasa, gracias a Dios, ¿ustedes se acuerdan de los cortes en las rutas? Con causa, sin causa, no sé qué, pero había cortes en las rutas. Bueno, esos cortes, si nosotros tuviéramos que recibir cargas del exterior que vienen de forma terrestre, por donde sean, que puedan venir de Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, quien nos envíe tendría que tener en cuenta esa situación que se está dando, ¿sí? Porque, a ver, esos cortes por lo general duran varios días, no es que... y además se va gestando con una cuestión muy, la mayoría muy política, pero bueno, no quiero entrar en ese juego, simplemente decirles que no es que una mañana uno se levanta y están las rutas cortadas, eso más o menos viene dándose, uno sabe que va a terminar en esa consecuencia, puede más o menos preverlo, entonces hay que tener en cuenta que si yo necesito recibir mercadería o enviarla y por rutas nacionales, por esos puntos donde llegara a haber algún tipo de conflicto, yo voy a tener demoras en el transporte, ¿sí? Y el transporte no se va a poder desviar si ya lleva una hoja de ruta que le indica que tiene que estar que cruzar por ahí, y va a depender la naturaleza de la carga también, tener el transporte parado 3, 4, 5 días, independientemente de que, ahí te escucho, Lucía, independientemente de que los costos asociados a eso, como por ejemplo que el chofer esté 3 o 4 días parado ahí, pueda ser puede hacer incidente en los costos del producto. Decime, Lucía. Profe, y una consulta, en esos casos, ¿no se tiene como un seguro o una ruta alternativa? O sea, si se plantea una ruta desde el principio y vos sabés qué pasa después, ¿se puede como variar o...? En realidad, cuando vos, sí se puede variar, vos tenés la forma, digamos, de justificarla, que la podés variar porque está ese corte, ¿sí? Lo que pasa que todo esto sucede de un momento para otro. Vos cuando haces, suponete que vos vos haces una exportación terrestre, ¿sí? Yo saco desde Córdoba y eso se va a ir a Bolivia por la ruta 9 norte, y en algún determinado lugar, suponete en Santiago del Estero, hay un corte, ¿sí? Yo en el momento hice una hoja de ruta que me indica por dónde va a ir. El camión no se puede desviar de ese lugar. ¿Por qué? Porque si la policía lo detiene, lo para o sucede algo con la carga, es responsabilidad del transporte haberse desviado de la ruta que estaba indicada. Además que al momento de nosotros de liberar, digamos nosotros, la aduana, liberar ese camión que tiene que ir hacia frontera, está bajo resguardo aduanero eso, porque ya está fiscalizado por aduana, ¿sí? No podría desviarse. Es un caso de fuerza mayor, es lo que esa situación. Ante esa situación de fuerza mayor, o un accidente, hablemos de que un accidente es algo imprevisto. Suponete que se corta la ruta porque hubo un accidente gravísimo y que va a estar cortado durante muchísimas horas. En ese caso, el transporte sí puede, pero tendría que dar aviso que va a hacer ese desvío. ¿Sí? ¿A quién? Me va a preguntar a quién le avisa. Lo debe avisar en un puesto de la policía más cercana al lugar donde se encuentra. O sea, tendría que ir a una comisaría, esas son las indicaciones del Código Aduanero, tendría que ir a una comisaría y explicar, dar cuenta de cuál es su hoja de ruta y que él, por tal o cual motivo, que es motivo de fuerza mayor y ajeno a él, tiene que hacer un desvío de esa ruta y dejarlo asentado en esa comisaría. ¿Por qué? Suponete que
él se desvía de ruta y tiene un contratiempo, el que sea, en una ruta que no es la que estaba marcada por aduana. Puede llegar a tener un gran problema, porque acuérdense que nosotros, que los que hemos hablado, que las funciones de aduana era esto de la verificación y todos esos roles que tiene, entre ellos estaba el tema de los controles, ¿sí? Sobre todo actualmente los controles tienen que ver mucho con el tema de los contrabandos y todo esto, entonces uno tiene que respetar lo que se acordó sería con aduana al momento de la presentación de esa hoja de ruta, para no tener después problemas bastante más complejos, que es el desvío de una ruta. Aunque a ustedes les parezca que es lógico que no puede quedar separado ahí, se tenga que ir, pero bueno, sí, se puede ir, pero va a tener que buscar una comisaría primero antes de emprender viaje o de continuar el viaje por una ruta que no es la que estaba prevista. ¿Te respondí? Sí, sí. Pero sí. Lo que no me queda claro es, eso después claramente incurre en un costo, o sea, desviarse y demás. Eso como que se calcula por las dudas, ¿hay como un seguro de eso? No, no. No, vos eso no lo podés manejar, no. Listo. Vos vas a tener un seguro, pero no, seguro sobre la carga estamos hablando, ¿no? Que le pase algo a la carga, por ejemplo, podrías tener un seguro, estas son cosas todas muy puntuales y aledañas, ¿no? Pero relacionadas. Vos podrías tener un seguro, por ejemplo, sobre la carga, vos te asegurás, en este análisis primero que hicimos de la infraestructura, vos te asegurás que la ruta esté en buen estado para la circulación por el tipo de producto que vos estás mandando. Imagínate que vos mandaras, no sé, algo frágil por una ruta que está toda rota. El riesgo que vos tenés de que esa carga no llegue en forma es importante, sumado a que a vos te va a obligar a reforzar embalajes. Y en el refuerzo de embalajes tenés mucho costo. No es lo mismo embalar algo en un pallet, en cajas de cartón y envueltos en film, que tener que meter esa mercadería en cajas de madera y todas contenidas para que no hagan juego y no se golpeen. Es mucho más el costo en los embalajes dependiendo de por eso se analiza mucho la infraestructura también. Yo tengo que mandar un camión, tengo que saber cómo va a ir y cómo están las rutas para poder asegurarme que esa carga llegue en forma. Lo que vos podés hacer es contratar un seguro para la carga, de robo o de rotura, ¿sí? Pero no vas a tener un seguro por estas situaciones que no están planificadas para nadie. Bien, bien. ¿Ah? Bueno, estamos entonces con el tema de la elección del medio de transporte. Las políticas, entonces, los factores no económicos tienen que ver con esas situaciones. O esto que yo les decía que en el caso nuestro, Vialidad Nacional determinó hace muchos años para evitar los accidentes que sucedían muchos en la ruta, los fines de semana largos, son días donde no hay circulación de cargas, de medios de transporte de carga. Entonces, ese tipo de políticas está bueno conocerlo. En este caso, nosotros si tuviéramos que hacer exportación, no sacaríamos nunca un camión, o sea, lo sacás a la tarde de un viernes, pero sabes que te hace 200 kilómetros y se va a tener que quedar durmiendo o en una estación hasta el otro día porque no puede circular de noche. Entonces, todo eso te atrasa las entregas o realmente es innecesario porque ese transporte, esa persona va por día, ¿sí? O sea, vos lo contratás por la cantidad, no solamente por el viaje, sino que también tiene estadías, que se les llaman. Si vos le haces perder un día, te cobran un día más, o la estadía de ese chofer. Bueno, son todos cargos y gastos que se van sumando. Bueno, los tipos de cargas que nosotros tenemos, esto lo paso rapidísimo.
es para que simplemente después ustedes lo vean, carga general y cargas a granel. A granel serían líquidos, cereales, bueno, todo eso que es carga suelta. Y es para llegar a qué tipo o a qué modo de transporte. La carga general admite todo tipo de transporte, todos, salvo por supuesto que tenga que ver con el tamaño, ¿sí? O, por ejemplo, hay carga peligrosa que nosotros sabemos que no se pueden enviar por aéreos, no las admiten directamente. Bueno, eso ahí los vamos a ir viendo, pero esto simplemente para que vean qué tipo de cargas hay. Cuando hablamos de la naturaleza de la carga, estamos hablando de distintos tipos de perecederos, ahí tienen la lista de lo que se considera que pueden ser productos perecederos, carga frágil, carga peligrosa, y después tenemos clasificadas como cargas de dimensiones y pesos especiales. Esas cargas, dimensiones de pesos especiales, ¿vieron cuando se cruzan en la ruta? Bueno, pueden ser, por ejemplo, maquinarias que son sobredimensionadas a las plataformas que las están transportando, ¿sí? No quiere decir, existe transporte para todo, en algún lado esas cargas entran, ¿sí? Pero obviamente que no están admitidas, una carga sobredimensionada no va a subir a un avión nunca, jamás, salvo que sea, hay un único avión a nivel mundial que tiene un tamaño impresionante, y que se chartea, es carísimo, pero no todas las cargas pueden admitir todos los medios de transporte. En ese caso, una carga sobredimensionada que tenga que ir, que no pueda admitir un envío terrestre, y terrestre hasta por ahí nomás, va a tener que utilizar transporte marítimo, ¿sí? Existen todo tipo de... Lo que viaja el marítimo no son solamente cajas, no son contenedores, digo, cerrados. Existen los contenedores abiertos, ahí vamos a ver los modelos, entonces puede ir cualquier tipo de tamaño de carga. ¿En qué incide? En el costo del flete, ¿sí? A ver, si yo tengo... Hay un contenedor que es una plataforma, como si fuera una tabla, y nosotros podemos poner máquinas gigantes ahí que quedan sobreexcedidas en dimensiones de esa plataforma. No hay problemas de enviarlas así, solo que van a tener un lugar especial en los buques, y como no se pueden estivar contenedores arriba, y ni abajo ni arriba, ni a los costados de eso, a nosotros nos van a cobrar todos los espacios que ellos no pueden enviar contenedores. Así que imagínense lo carísimo de ese flete. Pero estos son los tipos de cargas. Las cargas peligrosas son todas las que contienen químicos, que se deben declarar de una forma muy particular. Cuando nosotros vamos a contratar el medio de transporte, tenemos que hacer siempre, a ver, una vez que uno contrata el medio de transporte, previo a la salida, tenemos que hacer una declaración, ¿sí? En cualquiera de los medios de transporte. Eso hace una declaración, el exportador hace una declaración indicando qué es lo que lleva, y eso es lo que termina siendo después el documento de transporte. Cuando son cargas aéreas y cargas marítimas, esa declaración se debe enviar con bastante tiempo antes, 3, 4, 5 días antes de la salida del medio de transporte, y declarar puntualmente si es carga peligrosa, porque esa carga no puede ir obviamente mezclada con el resto, con carga general, ¿sí? Imagínense, no se pueden mezclar químicos, por decirles un ejemplo, con alimentos. No podrían ir ni siquiera en el mismo buque por la posibilidad de la emanación de gases y que contaminen las otras cargas. Transporte ferroviario. Acá tienen, yo no les voy a detallar todos, simplemente nos vamos a ir viendo rápidamente. Transporte ferroviario, las ventajas y las desventajas. En el caso de las ventajas, es la capacidad de carga en el sentido de que nosotros podemos enviar la cantidad que nosotros querramos y pueden salir en el mismo viaje, en el mismo envío, ¿sí? Porque no tenemos limitación para decirle a la empresa de ferrocarril si queremos un vagón, 2 vagones,
supónganse que ni siquiera utilicemos vagones cerrados, que utilicemos plataformas donde nosotros subamos contenedores, o sea, el vagón plataforma, donde nosotros subimos los contenedores. Nosotros podemos contratar 1 o podemos mandar 10, es lo mismo. Entonces decimos que una de las ventajas que tiene el transporte ferroviario es esa capacidad de carga. La flexibilidad combinada, supongan, no se daría muy puntualmente esa ventaja acá en Argentina, les vuelvo a repetir, porque yo puedo, o sea, sí puedo combinar, pero necesito combinar, supongo, para ferroviario con aéreo, ferroviario con marítimo, en el caso de Argentina, considerando Buenos Aires como centro, como aduana final para esas salidas, sí o sí voy a tener que hacer, no puedo combinar esos dos, sino que tengo que involucrar un terrestre, por como nosotros tenemos diseñado el sistema de red ferroviaria. Pero en el caso, por ejemplo, de Europa, si ustedes ven un mapa de las redes ferroviarias, es una cosa increíble. Seguramente alguno de ustedes las habrá visto, la de pasajeros, cuando han planificado, si han podido algún tipo de viaje y quieren moverse de un lugar a otro, que aparecen los mapitas, es una cosa increíble. Nosotros distamos bastante, nuestra realidad es distinta, ojalá algún día podamos tener eso. Igual, como ventaja ahí la velocidad tampoco aplicaría para nuestros trenes, ¿sí? Entiéndanse que no tenemos inversiones suficientes como para que eso se dé así, pero en el resto del mundo el transporte ferroviario hoy es uno de los más utilizados, incluso por esa combinación, capacidad y la velocidad. Y es de bajo costo. Después, ¿qué más? Desventajas. De las ventajas, las otras son entendibles por ustedes. Desventajas. Bueno, ahí está. Eso es lo que yo les decía respecto a Argentina, que es la poca flexibilidad en relación a la red, los transbordos, problemas con horarios, puede ser, y que es susceptible a saqueos acá. ¿Tá? Utilizamos bastante poco el ferroviario en Argentina, de lo que debería poder utilizarse mucho más. No tenemos las condiciones para eso. Transporte carretero. Este es muy conocido para nosotros y es el que nosotros particularmente en Córdoba utilizamos un montón por la cercanía, por el punto neurálgico en el cual nos encontramos en el medio del corredor bioceánico, tema que ya hemos hablado en algún momento, y todo lo que nosotros manejamos desde Córdoba hacia puntos fronterizos para países limítrofes, sale por terrestre, entonces es un transporte que nosotros desde acá manejamos muchísimo. Las ventajas que tiene el transporte carretero, o transporte, carretero, es el tema de la versatilidad. Todo tipo de tamaños de camiones y de cajas grandes, chicas, camiones abiertos, camiones cubiertos, el refrigerado, para carga a granel, que estos son los camiones tolva, de todo. Nosotros, en ese sentido, la versatilidad es muy amplia. Es flexible, sumamente flexible, y más que cualquiera de los otros, es el único que es flexible a demanda. ¿Por qué flexible a demanda? Porque lo requerimos nosotros en el horario que nosotros querramos. Todos los otros tienen horarios. No salen los aviones cuando nosotros queremos, los barcos no salen ni siquiera los días, ni hablar de los horarios que nosotros queremos. No hacen las rutas que nosotros disponemos, sino las que ya tienen fijadas. Por eso existen, en el caso de tantos aéreos como marítimos, existen muchos transbordos. Si nosotros queremos, nosotros tomamos rutas, y si nosotros quisiéramos ir, supónganse que la ruta va de acá a Brasil y Estados Unidos, y nosotros queremos ir a otro puerto de Brasil que no toca esa ruta,
En Brasil mismo, marítimo me refiero, ¿no? Tendríamos que hacer un transbordo. En cambio, con el transporte carretero nosotros le decimos, mira, tenés que ir a tal punto. Esa es la ruta que se diseña, esa es la ruta que se declara, y ese camión llega a cualquier lugar. Por eso decimos que obviamente es el medio más flexible para cualquiera que hace envíos internacionales. La accesibilidad de puerta a puerta. Los costos de embalaje es una de las ventajas que tiene el carretero. Al ser un envío puerta a puerta, le llamamos puerta a puerta, a pesar de no ser puerta a puerta puntualmente hasta la puerta del almacén del importador, porque obviamente nosotros enviamos desde Córdoba, por ejemplo, puede salir desde nuestra planta e ir a la otra planta, pero muchas veces son viajes consolidados, es decir, nosotros hacemos un envío pequeño, la consolidación tiene que ver con que la empresa de transporte junta varios exportadores que van más o menos hacia el mismo punto. Supónganse que vamos todos a Santiago de Chile, vamos a salir un poco a Brasil, junta varios exportadores y van en el mismo camión. Eso es la consolidación de las cargas, es la mezcla de distintas cargas de distintos titulares, ¿no? Y ese camión va a salir desde un depósito fiscal hacia un depósito fiscal. Pero bueno, por eso les digo, decimos puerta a puerta es eso, más o menos. Y el tema del embalaje, al ser un puerta a puerta, y sabemos que por las rutas por las que va a ir, al ser un puerta a puerta sobre todo, no tiene manipulación esa carga, no tiene transbordo, yo no tengo que estar subiéndola, bajándola, cambiándola de medio de transporte, no hago nada de todo eso, por lo cual una de las ventajas que tiene es el tipo de embalaje. Yo no necesito tener, salvo la naturaleza de la mercadería, que sea muy frágil y que va a estar embalada, así la mandemos acá en el mercado local. Obviamente un producto frágil lo vamos a embalar bien siempre. Salvo eso, el resto es un pallet o una paletización normal, la estiva de lo que me permita esa caja, papel, el coso es el film, y bien acomodado, bien agarrado, y ya está. No necesitamos demasiado embalaje o preparar demasiado esa carga. Distinto es en el caso del marítimo, que tienen que ir sujetos incluso adentro del contenedor, porque ese contenedor cuando se empieza a mover, se empiezan a mover los pallets adentro, ¿sí? Entonces, ¿saben qué pasa? Cuando termine ese viaje, todo lo que está adentro está absolutamente destruido, de tanto moverse, del peso, del bamboleo que produce incluso en la misma navegación. Otra ventaja, el medio de transporte más utilizado, y se le puede hacer ese seguimiento con los sistemas de rastreo satelital. Desventajas puede ser la capacidad, cosas demasiado grandes requieren que nosotros enviemos varios camiones, dividamos mucho el embarque y eso es bastante más costoso. La desventaja de las grandes distancias, la congestión del tráfico, etcétera, etcétera. Estoy viendo condiciones. Ahí tienen los modelos. Transporte aéreo. La ventaja es la rapidez, la fiabilidad, porque es regular y puntual. Por ahí no tienen que suceder cosas realmente muy complejas para que eso no se cumpla, ¿sí? Es el más puntual de todos. En cambio, por ejemplo, los camiones salen un poco a demanda y los marítimos tienen ciertos problemas, como son rutas que se vienen cumpliendo. Si tuvieron problemas de demoras en puertos anteriores, van a llegar demorados acá, cuando vienen con demasiada demora, puede suceder que ni siquiera toquen el puerto en el que nosotros estamos esperando, salvo que ellos tengan que hacer descargas, y muchas veces hacen la descarga de las importaciones, pero no cargan exportaciones porque no tienen tiempo, y nos dejan las cargas acá.
para el próximo barco, que es una semana después. Menor costo en cuanto a seguros y a los embalajes también, gastos financieros y cobertura más amplia. La red de aeropuertos, obviamente, que es infinitamente más grande de la que podemos tener en cuanto a la parte portuaria. Y desventajas del transporte es el costo. El aéreo es el más caro de todos, tiene un sistema para la definición de costos a través de unas fórmulas, por volumen o por peso, se toma el mayor, pero es bastante costoso el transporte aéreo. Y otra de las desventajas que tiene es la capacidad limitada, porque no se admiten grandes volúmenes. Y no admite ni grandes volúmenes, ni cargas a granel, ni cargas peligrosas. Y un producto, y eso que les dice productos de bajo valor unitario, desventaja, esto está referido a que no se aconseja este tipo de transporte para cuando el valor unitario del producto que nosotros estamos enviando es muy bajo, porque la incidencia que tiene el transporte es altísima y es un producto que te queda absolutamente fuera de competencia. Por decirles un ejemplo muy, muy grueso, muy burdo, yo no debería mandar jamás bajo ninguna circunstancia una caja de tornillos con el valor que tiene un tornillo en un aéreo, porque es el tornillo más caro del mundo, salvo que asumamos eso por algún problema o alguna urgencia o lo que fuera que no se pueda evitar la situación. Pero eso es lo que les quiero decir, es que el transporte aéreo no es aconsejable cuando el producto tiene tan bajo el valor. Y tendríamos que, esas ollas deberían, depende, tendríamos que evaluarlo en la cantidad que se van a mandar, y el destino, no me acuerdo bien cuál era Europa, pero no me acuerdo bien cuál era. Irlanda. Estoy en el chat con uno de los chicos que me está preguntando por un transporte aéreo. Para los que no están viendo y que me escuchan hablar, no es que me volví loco, le estoy respondiendo sus preguntas en el chat. No, eso lo tendríamos que evaluar, porque, a ver, no es un producto que se impida enviarlo por un marítimo, así demore 40 días o 30 días en llegar. Pero a su vez, en un marítimo me imagino que el volumen es muy reducido, entonces habría que evaluar bien en ese caso si se podría hacer, porque el volumen de ese producto para un aéreo va bien, así que tendríamos que ver la incidencia en el costo. Bueno, ahí terminan las condiciones estas de ventajas y desventajas respecto del aéreo. Fíjense, acá tenemos los tipos de aviones que hay y los tipos de unidades que se pueden enviar con respecto al transporte aéreo. Transporte marítimo. Las ventajas es obviamente la capacidad, porque nosotros no tenemos límite para mandar en estos buques portacontenedores. Eso es pero es tan impresionante la evolución de los últimos 10 años en el transporte marítimo, en el comercio internacional, que ha exigido prácticamente el movimiento, la evolución de los buques, de la construcción de los buques. Vienen cada vez más, han logrado hacer buques cada vez más grandes. Esos buques portacontenedores, hay buques que llevan más o menos entre 4 y 5.000 teus. Teus es la medida que se utiliza en el transporte marítimo, que es el equivalente a un contenedor de 20 pies. De los contenedores que ustedes ven en la calle, hay uno que
el de 40 que tiene más cantidad de metros de largo, 12, y hay otro que es más corto que tiene 6 metros. Ese es el de 20 pies de largo. Bueno, entran hasta 4.000 contenedores de esos en los buques portacontenedores. Respecto de los costos, al ser el menos costoso, el flete en el transporte marítimo no afecta tanto la competitividad del producto. La flexibilidad de las materias o de las mercaderías transportables. En los buques nosotros podemos mandar todo tipo de productos, todos, absolutamente todos, por eso existe a granel, existen los líquidos, existe, bueno, todo lo que se les puede ocurrir, incluido la carga peligrosa, ¿sí? Que lleva una declaración particular y tratamiento particular, pero es el medio de transporte que admite. Desventajas que tiene el transporte marítimo es la accesibilidad a los puertos, la falta de accesibilidad a los puertos, es decir, la falta de infraestructura. Nosotros imagínense que tenemos un país súper extenso, existen puertos al sur, sí, pero sacan solamente el tema de la pesca, ¿sí? Si hubiera fábricas, no llegan los buques portacontenedores grandes a esos puertos nuestros del sur. Entonces, si hubiera fábricas instaladas, si hay fábricas instaladas en la Patagonia, tienen que hacer los envíos para salir desde el puerto de Buenos Aires. Esa es una falencia que nosotros tenemos, pero bueno, como nosotros, pues, se los quiero ejemplificar porque puede haber otros lugares con la misma situación, que no tengan tanta accesibilidad a los puertos, o se les dificulte acceder a determinados puertos. Nosotros el puerto de Rosario, por ejemplo, está siendo muy activo desde hace 10 años a esta parte con el tema de toda la parte cerealera, porque no pueden entrar tampoco buques muy grandes, ahora está más activo en ese sentido, pero no podían entrar por el dragado del río, o sea, la profundidad que tenía el puerto de Rosario, el río, en el puerto de Rosario, desde Campana, más o menos se ubican ustedes en la provincia de Buenos Aires, Campana o, ay, no me sale el otro nombre, bueno, el puerto de Campana al puerto de Rosario hay una diferencia de, que habrá 200 kilómetros más o menos, no pueden llegar buques tan grandes, los que pueden llegar llegan solo hasta Campana porque el dragado del río no les permite continuar, se encallan los barcos. Entonces ahora empezó a trabajar hace muchos años con un sistema de barcazas. Eran barcos más pequeños que salían de Rosario y iban hacia el puerto de Campana, entonces ahí como se transbordaban algunas cargas y se activó un poco, y ya después se solucionó, se fueron haciendo las obras necesarias en el río, para que el puerto quedara más activo, y ahora están saliendo toda la parte de los buques graneleros, con total tino, porque están a mano por lo menos, e incluso desde Córdoba en ferrocarril van hasta Rosario. Desventajas, otra, la frecuencia de los servicios. Como les dije hace un rato, tienen rutas marcadas, yo no elijo la ruta, no es que voy a decidir en qué barco y qué día y horario voy a subir mi carga. Existe, se llama schedule eso. Ese schedule es por línea naviera, te dice, tenemos, o sea, no es que tengan una sola ruta, cada línea naviera capaz que tenga 20 rutas, tiene, y están zonificadas de acuerdo al mapa mundi, digamos. Tenemos rutas del sur, rutas mediterráneas, las rutas de Europa del Norte, la ruta que va a América del Norte, las de Asia, las del África, bueno, distintas, ¿no? Tienen incluso nombres. Y dentro de esas hay distintos recorridos, como si fueran recorridos. Ahora, yo que tengo que contratar un transporte de estos, un barco, un buque, para mandar, supónganse, contenedores, yo no elijo
los puntos. Simplemente digo, yo tengo que ir de Argentina, supónganse, a Italia. Entonces, de Argentina a Italia tengo un barco que va hasta el puerto de, el puerto de, no sé, alguno de Europa, el de Hamburgo, y de ahí hay una combinación que puede ir a Italia, o bien puedo llegar a tener, son ejemplos, ¿no? Uno directo que va desde Buenos Aires a Génova, al puerto de Génova. Y nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Ellos se adaptan a nosotros y no puedo andar combinando demasiado. Después, todos los otros tramos intermedios se hacen marítimos a través de transbordos. Es decir, si yo quiero ir a un lugar X en el interior de Italia, entonces puedo llegar a ir hasta, y ni siquiera tomo esa ruta de Génova, no está considerada, yo voy a tener que ir a un puerto, a otro puerto europeo, a lo mejor de ahí transbordo, y me van llevando así, como de a poco, hasta que voy llegando más o menos en zona, y lo último tramo ya lo tengo, si es interior, lo tengo que hacer obviamente terrestre. Entonces, la frecuencia de los servicios no es la que nosotros querríamos, es la que está. Nosotros tenemos que tomar los viajes, las rutas que ya están preestablecidas, y te dicen esas rutas qué días llegan los barcos a los determinados puertos. Por ejemplo, por decirles algo, acá en el subte, imagínense un barco, acá en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, tienen una frecuencia casi semanal, ¿sí? Entre semanal y tirando a 10 días, todas las rutas. Es decir, una ruta que une el punto A, B, C y D en el mundo, viene a Buenos Aires una vez por semana, o una vez cada 15 días. Viene ese buque que va a unir A, B, C y D siempre. Nosotros tenemos que hacer reservas con anticipación para poder tomar ese buque. No me puedo cambiar, yo no puedo decirle, mira, y si me lo mandas en la otra ruta y me lo dejas, me bajas el contenedor en el puerto de Santos en Brasil y esperamos que llegue el otro. No, o sea, uno se adapta, no armamos nosotros la ruta ya está lista y la define incluso el forward o la nave. Costos de los embalajes es otro problema con el tema del transporte marítimo. Los costos son altos porque hay que asegurarse que las cargas lleguen muy, pero muy bien. Las cargas adentro es desaconsejable que lleguen, no les preparé fotos. Yo tengo un montón de situaciones, tengo malas experiencias, cosas insólitas que me han pasado. Yo trabajo mucho con transporte marítimo, he hecho durante muchos años salidas marítimas, y tengo documentado con fotos por el tema de los seguros, cosas rarísimas que me han pasado, como por ejemplo, que un chofer descabece completo un contenedor porque pasó por un puente que no le leyó en la altura. Entonces pasó como venía en la ruta, imagínense cómo quedó el contenedor, totalmente desplazado, roto. O empresa que embaló mal para ahorrarse algunos pesos o en el tema del embalaje, y la carga llegó totalmente destruida con el movimiento, eso que yo les decía, en los buques incluso se van moviendo, pero creen que es pesado el pallet, pero el pallet se mueve igual. O cuando lo suben las grúas, ese balanceo hace que la carga esté adentro, se mueve de un lugar a otro y se rompe igual. Una vez se me envió de Córdoba, miren, de Córdoba a Buenos Aires, 700 kilómetros y en camión. O sea, ¿qué le estoy diciendo desde antes? Que el camión es el que menos problema tiene con el embalaje y toda esa historia. Bueno, se mandan como unos hierros largos que iban sueltos iban sueltos en el contenedor. Entonces, de Córdoba a Buenos Aires, en el movimiento solo del camión, ese hierro fue pegando, iban cruzados. O sea, el contenedor es así,
¿sí? Esos hierros iban de esta forma. Se fue pegando tanto el hierro contra la pared del contenedor, que cuando llegó a la terminal portuaria, llegó con una panza hacia afuera del contenedor. Miren que son chapas, o sea, chapas y reforzadas. Hay que estar produciendo ese golpe. Llegó a la terminal portuaria con una panza hacia afuera la pared del contenedor. Por supuesto, problemas. No lo dejaron, no es que no te lo ingresan al contenedor, pero no viaja. Entonces, eso genera. La empresa naviera te dice, no, no vamos a tomar ese contenedor hay que cambiarlo, nadie puede tocar ese contenedor porque ya está precintado, salió precintado de la aduana de Córdoba, entonces hay que generar todo un operativo donde tiene que ir la aduana, hay que pedir un turno, tiene que estar el servicio aduanero, el despachante, en representación del exportador, hacer la apertura de ese contenedor, sacar toda esa carga, pasarla a otro contenedor, y todo eso, los tiempos, no son cuando nosotros lo queremos. Los tiempos son cuando te dan el turno en la aduana, cuando la aduana tiene tiempo, o existe aparte todo un procedimiento documental para poder pedir eso. Tenés que pedir, como son procedimientos especiales, turnos en la terminal portuaria para hacer ese operativo. Más allá de que cada turno es un costo, ¿no? O sea, que todo eso te dicen que sí y te pasan la factura de cuánto es. Una vez que se hace todo ese operativo, volver a presentarle a la aduana, pasan como 15 días para hacer todo esto, perdimos 2 barcos en ese interín, y el almacenaje te lo cobran por día en la terminal portuaria, porque no es un problema de ellos, ni de la naviera que vos hayas roleado, que se dice, que sería cambiar los barcos que siguen, ¿no? La subida a esos próximos barcos. Esos 2 roleos costaron una fortuna. ¿Por qué? Porque de esa foto sí la tenía, y por eso me hubiese gustado, no me di cuenta de preparárselas antes. Habían sujetado parte de esos largues. Entonces, no puede viajar ese contenedor con esa panza porque no permite, en el planning, en la planificación que se hace del buque, no permite que otro contenedor, porque van bien pegaditos los contenedores, no permite poner otro contenedor al lado, entonces le desarman todo el planning al buque, por eso ese contenedor no viaja. Aparte del riesgo que no se sabe si puede haber tenido, la chapa puede haber estado a punto de romperse, ¿sí? Y con el salitre del mar, eso termina de corroerse y se rompe, se abre, y en esos casos puede haber pérdida de la mercadería por el daño que le produce que se moje, que entre agua o el salitre mismo, y después los seguros entran a correr quién es el responsable. En este caso, para evitar toda esa situación posterior, se responsabiliza a quien corresponde, que es el exportador que había hecho mal la consolidación, mal las cosas, por ahorrarse un poco en el embalaje. Listo, con eso terminamos el tema de transporte marítimo. Acá tienen tipos de buques, miren, están, bueno, algunas fotos, no les podía poner todas, pero esto para que vean la cantidad que hay, que no son solamente en los portacontenedores. Estos son los ro-ro, que son los que cargan, así se llaman, que cargan los autos. En esas panzas son como las estacionamientos, las playas de estacionamiento, esas que tienen pisos. Bueno, ese barco es exactamente como eso adentro. Entonces ahí van los vehículos estacionados y se suben y se bajan rodando. Vehículos, camiones, todo tipo de ese tipo de mercadería, de mercadería. Modalidades del transporte marítimo, hay 2 tipos. Estas simples, les voy a decir esto: líneas regulares, que esas que yo les dije que ya tienen los puntos, y si no el régimen de fletamento,
que este régimen de fletamento es como si fuera un barco. Estos sí ya son un poco más a demanda, imagínense lo que cuestan, son viajes o servicios irregulares, no tienen la regularidad en el año de eso, sino que trabajan bajo demanda programada, que se dice. Por ejemplo, en la época que nosotros acá tenemos la cosecha y la venta del cereal, salen muchísimos de estos. Entonces, es por esos motivos, por eso es algo sumamente irregular, y son modalidades más tipo charter, así que bastante caritos. Ahí tienen los distintos tipos de contenedores, como pueden ser las aperturas y las... Este contenedor, que es igual a este en cuanto a volumen, estos son los dos ejemplos que yo les decía anteriormente. La apertura de la compuerta de este contenedor, que es el High Cube, es distinta a la que tiene esta apertura, ¿sí? Este tiene como unas, como si fueran la parte de las bisagras más anchas, entonces la apertura es más reducida, pero poquitos, 5 o 6 centímetros más, más chicos de lo que puede ser este. Entonces a veces el ancho, cuando vos metes 2 pallets, así no entran, hay que utilizar el High Cube, que puede ser incluso un poquito más caro. Bueno, y así sucesivamente con todo lo que puedan ver, ahí ya les puse todas las fotitos. Lo último que les digo, ya los dejo descansar de mí. Contenedores, el tipo de transporte, no, los documentos, perdón, porque esto lo van a necesitar para el proyecto. El marítimo trabaja con 2 tipos, van a haber 2 documentos en 2 tiempos distintos. Por un lado, cuando uno hace la reserva, cuando pide el espacio, que se llama, nos entregan un documento que es la reserva de bodega o booking, ¿sí? Ahí nosotros vamos a consignar, cuando pedimos, qué tipo de mercadería es la que vamos a transportar. Y el tipo de mercadería se declara con una mínima, puede ser una palabra, 2 palabras de descripción, pero lo más importante es consignar la posición arancelaria. Ahora que ustedes ya saben lo que significa posición arancelaria, van a entender más todavía que yo le estoy diciendo a través de un código a la compañía naviera lo que estoy por transportar, y la lee perfectamente para saber qué tipo de mercadería es, para ver qué contenedor voy a estar utilizando, y sobre todo después interesa saber dónde se va a ubicar ese contenedor, si es mercadería común y corriente, o si es algún tipo de mercadería que tiene un tratamiento especial, va a ir en alguna parte especial en esa planificación. Y después, esa es la reserva. Y una vez que nosotros ya confirmamos esa reserva, previo mínimo, como máximo, son 72 horas antes, le tenemos que enviar el documento, la declaración de embarque a la naviera, ya declarando todos los datos del contenedor, el volumen que tiene, la carga adentro, contenedor, a organizar y lo pondrán abajo, por decirles algo. ¿Por qué? No lo van a poner arriba. Si lleguen a Brasil tienen que entrar a hacer algún tipo de movimiento, me van a bajar mi contenedor ahí para bajar los que estén más abajo, o sea, una pérdida de tiempo, muchísimo costo en cuanto a la manipulación de esos contenedores. Por eso se hace ese documento. Y ese documento es el que después, en original, va a tener que tener el importador para liberar la carga en aduana. Y ese es el que se llama Bill of Lading, ahí tienen las iniciales, porque comúnmente o en la jerga se les dice el BL. El BL del barco es el documento de transporte que se llama Bill of Lading. Después el aéreo tiene un solo documento, que es la guía aérea. Ahí también se consigna lo mismo, no vamos a tener número de contenedor ni nada de eso, sino descripción de la mercadería y el volumen que ocupan las cajas que se están mandando. Y la cantidad de bultos, por supuesto, y el peso y todo eso. Y
y todos los documentos llevan el nombre del consignatario, o sea, el embarcador, o el exportador, el shipper, y el nombre del consignatario es a quien nosotros le vamos a entregar esa mercadería, que puede ser el importador. Puede ser el importador o no. ¿Por qué puede ser o no el importador? Porque puede estar consignado cuando hay documentos de medios de pago más rigurosos, puede estar consignado a un banco. Es la forma que a veces utilizan los bancos para, como aval, para asegurarse de que el importador le va a devolver los fondos que él ponga para pagarle al exportador. Lo vemos cuando veamos medios de pagos. Y el terrestre, tenemos la carta de porte, el manifiesto de carga, la carta de porte o el CRT, que son sus iniciales, comúnmente conocido así, es el documento que se le va a entregar al importador cuando se le entrega la carga. Lo lleva el transportista y tiene toda la misma declaración de lo que le vengo diciendo a los otros, detalles de la carga. El manifiesto, el MIC-DTA, es un documento aduanero que le interesa a la aduana, donde se declara todo lo que lleva ese medio de transporte, y podemos tener, y tenemos a su vez el CRT ferroviario, o sea, no CRT, la carta de porte ferroviaria, que es muy similar a la terrestre. Esos son los documentos que vamos a manejar. Nada más. El transporte multimodal o intermodal tienen bien claras las definiciones en el apunte. Es cuando combinamos, ¿sí? No, a ver, combinamos transporte, pero esa combinación va declarada en un solo documento de transporte. De esa forma se utiliza este sistema multimodal. Y ahí tienen un poco de embalajes, simplemente para que vean cuáles son las condiciones acá, que se deben, que se debe utilizar más o menos el embalaje para cada una de los medios de transporte. ¿Alguien tiene alguna, yo ya me cansé de tanto hablar, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Una consulta, en el caso de multimodal sé que viene con una documentación que el que lleva el contenedor se hace cargo, pero en esos casos también no se precintan los contenedores. Así se siempre, precintan, ¿no? Siempre, siempre, siempre. El transporte el multimodal, es lo mismo de todo lo que venimos hablando, simplemente que yo ya sé que va a salir en distintos medios de transporte y hago un solo documento. Te pongo un ejemplo. Yo voy a mandar un contenedor por vía marítima a Alemania, ¿sí? Entonces, lo voy a sacar desde Córdoba en un transporte terrestre, porque lo tengo que llevar al puerto, pero yo, en ese caso, el terrestre es un transporte interno, no corre el transporte internacional hasta ahí, ¿sí? Yo lo voy a mandar de Córdoba a Buenos Aires en un camión común y corriente, va a ir precintado porque suponete que va a ser aduana aquí en Córdoba, pero ese tramo se considera transporte local, transporte interno. Yo hago entrega del contenedor en el puerto y a partir de ahí ese viaje que va a hacer hasta Alemania en barco, eso se considera transporte internacional. Pero yo ahí estoy utilizando en definitiva un solo medio de transporte, ¿sí? Internacional. Sí, ¿Vamos? sí, perfecto. Bien, el multimodal es, yo voy hasta Alemania, pero mi destino final no era Alemania, mi destino final era Austria, ¿sí? Entonces, de Córdoba a Buenos Aires hace transporte interno, ¿tá? Y el transporte internacional puede llegar a ser, y ahí entra a jugar el multimodal, va a ser el tramo marítimo de Buenos Aires, Alemania, y después de Hamburgo hacia alguna ciudad de Austria interior, puede llegar a ser, suponete, ferroviario, ¿sí? Yo todo eso lo hago con un solo documento de transporte. Amparo toda esa carga en un solo documento que va marcando en qué tramos transborda y cambia de medio de transporte, pero sin cambiar el contenedor. Por lo tanto, el contenedor va precintado desde acá hasta allá, sin tocarse el precinto en ninguna instancia.
Perfecto, profe, gracias. Vamos bien. ¿Alguna otra duda? Bueno. Listo, nos estamos encontrando, no sé, no el viernes que viene, aparentemente, y ya vamos a ver cómo hacemos para terminar esta unidad, estas 2 unidades que nos están faltando, ¿sí? Nos vemos pronto, ya no puedo decirles ni siquiera qué día. Profe, una consulta final. Sí. La entrega del trabajo práctico queda para el 4 de octubre. Sí, la entrega de trabajo práctico no se movió, porque si no vamos a llegar a noviembre. Perfecto, perfecto. Total, ustedes la entrega esa la hacen de forma remota, o sea, las mandan por mail, así que no nos afectan nada. 10 puntos, gracias. Profe, Sí. disculpe, una última consulta. En Sí. cuanto al precinto que, bueno, recién comentaban, ¿solamente se lo coloca cuando hace el transporte, digamos, para exportación o también, por ejemplo, de Córdoba a Buenos Aires ya lo llega en el transporte interno? Si ese contenedor hizo aduana en Córdoba, sale precintado desde Córdoba. Pero nosotros tenemos posibilidades, en ese caso, a ver, como punto interior tenemos, y tenemos posibilidades de hacer aduana acá, ¿sí? Se hace lo que sería aduana, que no es la aduana de salida, ¿sí? Sino que nosotros hacemos la presentación en el servicio aduanero de lo que estamos por exportar. En ese momento, el precinto, este precinto del que yo hablo, lo coloca aduana, no lo coloca el exportador, ni la empresa de transporte. Lo coloca aduana. Entonces, si yo hago aduana en Córdoba, aduana le pone un precinto al contenedor y ese se declara en los documentos. Cuando ese contenedor va a ingresar al puerto, por un lado vas a tener la gente de la terminal portuaria con su control técnico, digamos, que el contenedor esté, viste, que no esté con ese caso que les conté recién, que esté roto, que esté chocado, sano, bla, bla, bla. Y por el otro lado, y en el mismo situación, el mismo acto, vas a tener la gente del servicio aduanero de la terminal portuaria. Ellos son los que van a verificar que ese contenedor venga con el mismo precinto con el que salió de Córdoba. Si el precinto fue cambiado o está roto o lo que fuera, en una denuncia inmediata te separan el contenedor y entran en investigación para ver qué es lo que trae el contenedor. Ahí va a haber una apertura de contenedor y todo lo que eso implica. Pero vos haces, el contenedor se pone en la aduana de Córdoba si haces acá. Si vos no haces aduana acá en Córdoba y solo vas a hacer en Buenos Aires, vos la mandás a la carga como vos querés. Pasa que no estaría ya verificada por aduana, sino que lo van a hacer en Buenos Aires y recién ahí se presenta el contenedor. Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno. Nos vemos pronto, chicos. Yo voy a tratar de ver en qué momento entonces tenemos esa última clase y damos para dar por finalizado el programa. Que tengan un muy buen fin de semana. Igualmente, profe, muchas gracias. Adiós. Gracias, profe, igualmente. Chao, hasta luego, profe. Gracias, profe, igualmente.